Nos vamos con noticias de la salud a esta hora. Una investigación de la Universidad de los Andes reveló la estrecha relación que existe entre botaderos de asbesto y el desarrollo de un tipo de cáncer en varias familias de Cibaté, esto en el departamento de Cundinamarca. ¿Qué fue lo que encontró este estudio, Andrea? Pues Juan, esta investigación que fue publicada en la revista científica Environmental Research muestra un número elevado de casos de mesotelioma, es decir, un tumor en la membrana que cubre los pulmones. La exposición a este mineral también produce cáncer de pulmón. Hablábamos de ese número elevado de cáncer en Cibaté, pero también produce otro tipo de enfermedades como cáncer de pulmón, cáncer de laringe, cáncer de ovario y asbestosis. Esta, por supuesto, es una de las zonas más afectadas por el asbesto en el mundo. Juan, usted tiene un invitado. Sí, señora, es el director de la investigación, el profesor Juan Pablo Ramos, profesor de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de los Andes. Profesor, gracias por acompañarnos. Buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, Juan Eduardo. Es un gusto tenerlo acá. Muchas gracias. Le quiero preguntar, ¿cuántos pacientes del municipio de Cibaté identificaron ustedes que tenían esta enfermedad de la mesotelioma? Primero hay que explicar que esta es una enfermedad rara, esta no es una enfermedad común que se diagnostique en la población. Cibaté es un municipio relativamente pequeño. Nosotros logramos identificar a través de la revisión del diagnóstico médico a 17 casos, de los cuales un panel de médicos, después de hacer una revisión muy cuidadosa de estos diagnósticos, lograron clasificar a 15 como casos certeros de mesotelioma en este municipio. ¿15 de 17? No, son 15 en la población en los últimos 10 años. Esos 15 casos son casos de personas que en algún momento de su vida vivieron en Cibaté. Profesor, los habitantes de Cibaté podrían estar, digamos, afectados en este momento y no saber, digamos, más adelante desarrollar o padecer otra enfermedad o un cáncer. ¿Cuánto tiempo se demora en desarrollarse la enfermedad en el cuerpo? Ok, yo creo que hay varias cosas que hay que aclarar acá que son bien importantes para generar un mensaje absolutamente claro. La evidencia que tenemos es que la exposición pudo haber ocurrido hace muchos años. ¿Okay? Esto fue un proceso en el cual estas exposiciones, para que se desarrolle la enfermedad, pueden transcurrir 30 o 40 años entre el momento en que uno se expone y el momento en que se diagnostica. Las personas que estamos viendo ahorita con estos diagnósticos son personas que fueron diagnosticadas relativamente jóvenes para la enfermedad, muchos en sus 40, en sus 50 años. Es decir, esa exposición pudo haber ocurrido cuando estaban en una etapa temprana, cuando eran niños. Es decir, la evidencia que ahorita hemos recogido hasta el momento, porque todavía estamos haciendo la investigación, es que esa exposición ocurrió hace muchos años. Profesor Juan Pablo Ramos, mire, vamos a ir a Cibaté precisamente porque Yarid Muñoz recorre junto a uno de los sobrevivientes, una de las zonas en donde se sabe de la presencia de asbesto enterrado. Yarid, buenos días, lo saludo y le pregunto, ¿en qué lugar del municipio concretamente está usted? Hola, don Juan Eduardo, muy buenos días. Este que ven de fondo es el panorama del barrio San Rafael. Está justo enfrente del estadio, de la cancha principal del municipio, y nos acompañan Francisco Rodríguez y el señor Víctor, que son, digamos, Riaño, que son parte de la familia que más afectados han sido por este tema de la contaminación por asbesto. En los últimos 20 años han visto morir al menos a 5 de sus familiares. Señor Víctor, usted trataba de hacer un gesto con sus manos. Explíquenos qué significa. Primero que todo, agradecerle a RCN por estar aquí en Cibaté. Decirles que este gesto quiere decir que yo cuido mis pulmones, yo los protejo del asbesto, toda vez que nos hemos visto abocados a una problemática grave dentro de nuestro municipio, y es la manera de expresarlo a todo el mundo, a toda Colombia, que estamos para proteger nuestros pulmones. Acerquémonos por acá y les mostramos, porque los investigadores tomaron muestras en al menos 4 puntos del municipio. Este es uno de ellos, y aquí efectivamente se demostró que hay todavía presencia de asbesto, porque se usaba algunos terrenos de Cibaté alrededores como depósito de material. Don Francisco trabajó en la empresa que maneja estos materiales. ¿En dónde más depositaban esto? ¿Qué era lo que dejaban acá como escombro? Acá se dejaba todo lo que se llama recortes, residuos de la tubería, de placa, que se depositaba en este sector de la cancha, lo que es la cancha de fútbol. Y así rellenaron todo esto, luego sí, pues le echaron un poquito de arena y luego colocaron la tierrita para colocar la grama. Víctor, ¿quiénes son las personas de su familia que terminaron afectadas y que desarrollaron este tipo de cáncer? Yarid, desde hace ya 16 años falleció mi primer hermano a raíz de un cáncer de laringe,
y en 4 años fallecieron los otros 4 hermanos que el dictamen médico fue el mesotelioma de pleura, que eso única y exclusivamente lo produce es el asbesto. Acabábamos de comentarle a usted, aquí se hicieron 4 apiques, de los cuales 3 arrojaron positivo para asbesto y es un asbesto que está suelto de acuerdo al estudio que se hizo con la ayuda de la Universidad de los Andes, que es un asbesto que está suelto y que todavía absolutamente todos los cibateños estamos expuestos a adquirir y contaminarnos de este material. Es precisamente uno de esos puntos en donde todavía hay presencia de ese material, está muy cerca de zonas pobladas. Algunas viviendas de este municipio incluso están construidas sobre rellenos de este mismo material, por lo que el llamado de esta población, que es en Colombia la más afectada, la segunda en el mundo con presencia de casos desarrollados de enfermedad por este tipo de mineral, pues hacen un llamado para que el Congreso de la República legisle finalmente sobre el uso de este tipo de material. En el municipio de Cibaté, Cundinamarca, Yarit Muñoz, Noticias RCN. Muy bien, gracias Yari por esa información. Profesor, volvemos con usted. Hay algo que me parece importante destacar y es que ese asbesto está enterrado, está bajo el subsuelo aquí de este municipio. Sí, Juan Eduardo, eso es muy importante que lo tengamos claro. Nosotros tomamos muestras en lo que creemos son zonas rellenadas en 4 puntos. En 3 de esos puntos encontramos esa capa de asbesto friable, pero esa capa de asbesto friable no la encontramos en la superficie, es decir, no es que uno estando en la superficie en esos puntos... Y no hay contacto directo. Ahí no, nosotros lo que encontramos es que la capa está entre 35 centímetros por debajo del nivel de superficie hasta 1,10 metros, eso fue lo que vimos en esas 3 perforaciones donde encontramos la capa. Profesor, por supuesto, esa es, digamos, una situación bastante preocupante, pero ya usted lo decía, el asbesto está enterrado. Entonces, ¿qué le podemos decir a los habitantes de Cibaté? ¿Qué le podemos decir a la comunidad que vive muy cerca? ¿Hay un parte de tranquilidad? Bueno, entonces, yo creo que lo importante es basarnos en lo que sabemos en este instante. Lo que en este instante sabemos es que el asbesto está enterrado. ¿Dónde debemos tener mucho cuidado? Que es el mensaje. Cuando hacemos excavaciones, cuando hagamos cualquier tipo de excavación en Cibaté, debemos estar prestando mucha atención de que no vaya a haber una capa grisácea en lo que estamos haciendo. ¿Qué sería lo ideal? Que hubiera por parte de las autoridades un plan de gestión del riesgo para una excavación. Es decir, que esto no quede en manos simplemente de la persona, sino que hay unos protocolos para que cuando tengamos que hacer una excavación en Cibaté, sepamos qué es lo que tenemos que tener cuidado, a qué le debemos prestar atención y cómo debemos proceder si encontramos algo que nos parece extraño en esa excavación. Profesor Ramos, ¿ese estudio sirve como base para identificar lo que pueda estar pasando en otras zonas del país? Esa es una pregunta muy interesante. La literatura científica lo que nos muestra es que las comunidades que viven en torno a instalaciones que producen productos de asbesto cemento o en torno a minas de asbesto, son comunidades donde puede haber una afectación de la población, incluso de personas que no tienen un contacto directo con el material por ser trabajadores o familiares de trabajadores de la industria. Es decir, eso es algo que en la literatura científica está muy bien identificado y este riesgo poblacional asociado con el asbesto es algo que está muy bien documentado. Profesor, ¿qué autoridades tendrían que entrar a intervenir en una situación como esta? Digamos, ¿es posible hacer algo cuando el problema realmente está en el subsuelo? Sí, es posible y esto es un mensaje bien importante para la población. Hay ciudades en el mundo que han vivido situaciones similares a las de Cibaté. Por ejemplo, Casale Monferrato, que queda al norte de Italia, es una ciudad que sufrió esta situación y hoy en día Casale Monferrato se considera remediada. Entonces, la intervención se puede hacer y uno puede efectivamente aislar el asbesto. Hay técnicas para hacerlo, lo importante es hacer una intervención lo más rápidamente posible para empezar ese proceso de lograr aislar ese riesgo que se presenta en este momento en el municipio. Pues profesor Juan Pablo, gracias por acompañarnos, por ampliarnos este tema tan interesante y que requiere de tanta información. Muy amable. Gracias por la invitación. Gracias, una feliz mañana, muy amable.